no sé, me queda un sentimiento de libertad, sería eso. O sea, me queda como no sé, como un sentimiento de qué bueno que lo hicimos, o qué bien que lo hicimos. Tuve que enfrentarme a mi condición, el invierno paisó. La música, la letra, la magia, cómo fue hecho. Le bajó el cortinado mental a más de una generación. Ese es el pantalón que bajó. Tenía conciencia de que era un momento histórico, de que había que estar en el Luna Park. Y el de arriba dijo, esto van a ser historias. Y yo estaba en esa historia. Era el año 75. Yo vivía en la casa de Rinaldo, donde se llamaba la Rinaldería, porque era solteros, medio caótico todo. Charlie estaba viviendo casado con María Rosa y Juan era mayor que nosotros, era otro palo. Juntando todos esos factores, nosotros nos veíamos solo para tocar, no salía disco en otro lado, visto afuera, gran éxito, pero de adentro era tirando aburrido. Y me pareció fenómeno separarse. A las 2 semanas que empezamos a ensayar nos dice vamos a hacer 2 Luna Park y vamos a hacer una película. ¿Una película? Sí, vamos a hacer la película Dios y Genesis y lo produce Torre Nilsson. Y él está como productor y el Bebe Camín como director. Creo que en ese momento Charly y Nito eran los representantes de esa expresión infinita que tiene una sociedad cuando encuentra quien pueda hablar por todos. Y en el caso de Charly y Nito en particular, y con el acompañamiento de Juan y Rinaldo, es como que habían llegado a un pico. Para empezar, representaban una voz diferente, la voz que alentaba a los jóvenes a llevar adelante sus utopías, a llevar adelante sus ilusiones, a comprender que cada persona es única e irreproducible, que tenés que vivir tus sueños al mango porque si vivís la vida por lo que te dicen los otros, nunca vas a conseguir, digamos, ser feliz, ser pleno. Entonces, viví la vida porque si no, te morís y ¿qué? Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. I'm gonna love you, baby, 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 baby. Déjame que aire, calor nunca te va a faltar, ni yo tampoco, yeah. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás, esa careta idiota que tira para atrás. Veníamos de gira, veníamos de una gira de Rosario, Santa Fe, creo que era Córdoba, y ya estaban vendidas las entradas un mes antes, todas las entradas, en esa época, el año 75, en el Luna Park, que no se hacían recitales grandes.
Hubo que hacer 2 conciertos para poder satisfacer la euforia y el deseo que tenía la juventud de ese momento. Y lo que puedo decir del concierto es que hoy diría que fue un territorio liberado, porque estamos viviendo un momento muy crítico, muy difícil. Era 1975, o sea, la vigencia de la AAA, de los asesinatos en la calle. Nosotros habíamos estado presos en Uruguay en agosto del 75 por cantar Botas Locas. De hecho, no lo hicimos Botas Locas en la primera función y sí en la segunda, porque decía, si nos llevan presos, nos llevan presos y podemos hacer la segunda función. Después de la segunda función vamos presos, no pasa nada. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión, por mi paralelo él no fuera yo. Venir al concierto fue como poder respirar, por lo menos durante un par de horas, un aire de libertad, un aire de creatividad, un aire de fiesta. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la época que se vivía, porque si bien todavía estábamos teóricamente en democracia, se sentían unos aires así muy violentos y muy antivida en el país. Y el 5 de septiembre del 75 fue la reafirmación de una vida, ¿no? En aquel contexto habría que ir al seno familiar, habría que ir a toda una sociedad pacata, habría que ir a toda una continuidad casi fascista que se vivía en los colegios. En todo ese contexto, el rock había ayudado a exponer, a explotar y a la vez a diferenciarse. La primera reacción, porque en realidad yo había ido al Luna Park a ver otro show, pero no había estado con un Luna Park vacío, fue de un frío infernal, un rebote de sonido espectacular, porque no estaba preparado para nada de eso. Y dije, acá vamos a sufrir un poco. Ojalá que la gente ayude. No había sonido para eso. Tenían baffles entre la gente. Mirá vos, te estoy hablando del año 75. Después, ahora tiene unas cajitas chiquititas así que te vuelan la cabeza. No, tenía unos baffles de todo, con parlantes nacionales, ¿viste? Era todo a pulmones. Nos decían aparte, mirá que está lleno, mirá que esto, que lo otro, están gritando, tienen que tocar. Estamos enloquecidos, era lo máximo en esa época. Es como ahora uno que toca en River, por ejemplo. Llegué muy temprano con el Oveja, un gran amigo mío. Sacamos las entradas con muchísima antelación. No había tiqueteras ni nada de lo que hoy el negocio ha forjado alrededor de los shows. Por eso también llegamos muy temprano. La cola para entrar al concierto daba toda la vuelta al estadio por Madero y seguía por la entrada de Bullard. Me gusta la música. Me gusta la letra que tienen, porque llega a profundidad a lo que dicen. Tengo miedo. Porque son lo mejor que hay acá en el país, sin duda. No fuera de broma, porque me gusta. ¿Qué sé yo? Me gusta. Porque hacen una música y una letra tremenda. Es un testimonio, la verdad. Súper inocentes lo veo, por todo lo que dicen. Yo lo veo todo como, ¿cómo te podría decir? Muy inocentes, soñadores, románticos, toda esa clase de cosas, muy sanos, muy sanos. Creo que fue el primer concierto también fueron de otros medios a cubrirlo, que no eran en los conciertos de rock, había dos revistas, 3 nada más que cubrían los conciertos de rock. Entonces era el fotógrafo del Expreso, el fotógrafo de Pelo, éramos 3 fotógrafos que estábamos siempre en todos
en todos los recitales. Pero ese día fue especial. La escenografía eran nubecitas, de cartones, ¿viste? Así de nube. No, era todo muy precario, era todo. Y no, estábamos ahí, teníamos ganas de tocar, porque ya veníamos de gira y teníamos ganas de tocar a nosotros. Tal es así que todos tocamos más acelerado. Todos los temas eran a los pedos. Tocábamos rasguña las piedras y rasguña las piedras, y todos los temas así, pues, de la aceleración, de las ganas de tocar, ¿no? Sacudir un poco las paredes gastadas y sienta las segundas de tu voz. Y rasguña las piedras, rasguña las piedras, rasguña piedras. Adiós Sui Generis es un recital emblemático porque creo que fue la primera vez que nos dimos cuenta que las tribus rockeras argentinas eran muy numerosas, porque metieron 26.000 o más personas en el Luna Park en 2 funciones para despedir a una de las bandas emblemáticas de toda esa época, que fue Sui Generis, ¿no? Ese 5 de septiembre del 75 el Luna Park explotaba. 30.000 personas en el año 75 era mucha gente. No había mucha gente que le gustaba el rock. Había que juntarlo. Por eso iban los padres con los chicos, iba, no sé, diferentes clases. Era muy linda la comunicación entre los 4. Se entendían mirándose con acordes, tiraban letra y volvían atrás. No sé, era un juego. Eran digamos, un grupo de chicos que tenían el juguete más preciado que hubieran querido tener. Mira, yo creo que musicalmente fue Sui Generis, digamos, la primera vez que yo pude juntar todas las ideas como de, bueno, yo puedo hacer canciones en castellano, yo puedo hacer canciones, puedo hacer obras, objetos musicales, ¿no? Y con Sui Generis era, ¿entendés? Lo más puro de eso, porque no había ensayos, o sea, como no había nada, o sea, había un piano, Nito. Después se incorporó la flauta dulce como efecto así, ¿no? Pero eran 2 tipos tocando con un piano y cantando las canciones, que yo hacía una canción, venía el flaco, buscábamos la voz naturalmente que más salía, o sea, sin tratar de rebuscar mucho. Y bueno, y por ahí en un día teníamos 10 canciones de esas cosas. Entonces, yo rescato toda esa energía, toda esa onda y creo que eso fue fuertísimo, porque fíjate que en esa época todo lo que, digamos, pegaba era muy fuerte, era hecho con Marshalls y guitarras y yo venía de un conjunto así. Sui Generis terminó así por casualidad, con la flautita y el pianito. Yo antes tocaba heavy y fíjate que tuvo una fuerza increíble eso, o sea, ese piano, esa onda como de mínimo, de cosa pura, de cosa también de, bueno, somos 2 chicos que cantamos. Sui Generis no nació siendo una banda mítica, sino nació siendo una banda emergente. Entonces tocaban Charlie con el piano vertical, Nito con una acústica y la flauta traversa, 2 micrófonos enchufados en un Dekud, así medio sospechoso, y la fuerza de ellos cantando, viste, de re pendejos y cantando a full esas canciones con esas letras tremendas. Cuando empieza a sonar la música de Sui Generis en las radios, vos te das cuenta que era perfecto, porque era algo nuevo, era lindo, era de alguna forma, no te digo comercial, pero era muy audible. Probablemente una etapa importante la marca Sui Generis con letras que, digamos, que se instalan en la gente como si fueran sus propios sentimientos, mientras que tipos como yo nos hemos mantenido siempre
en ese sentido fuera de lo que piensa la gente, más bien tratando de crear un lenguaje para que la gente luego se reconozca en él. Las canciones de Sui Generis se cantaban en todos los grupos, ¿viste? Se juntaban la gente en las plazas con la guitarra, siempre se armaban los grupos de artesanos, el movimiento hippie que teníamos en todos. Era reunirse y cantar canciones de Sui Generis, ¿no? Encontrar una dentro de mi habitación y preparar la cama para dos. Y es curioso, porque uno dice celebración y en realidad Sui Generis se estaba despidiendo. Pero la banda le pasó por encima esa sensación, ¿no? De alguna forma esa cosa lúdica, esa cosa de baile, esa cosa de celebración, que no era tan común, porque en aquel entonces la mayoría de los recitales se escuchaban sentados, es decir, no había como una participación de baile colectivo. Los recitales eran así porque afuera la cana te metía en cana, te metía preso, había una represión que era medianamente constante, o sea, por eso ni había ni valla, ni ponían el escenario más arriba, porque a nadie se le hubiese ocurrido ni acercarse ni pararse al escenario, porque no en una de esas te cagaban a palo. Nadie se paraba en los pasillos porque estaba prohibido. No era que venía un policía a decirte, el acomodador solo decía, siéntese, córrase, no se puede estar, y se sentaban. No te digo que era tipo ovejita, pero el público de rock no es que era tranquilo, sino que estaba un poquito reprimido. Lo que hoy abajo es un pogo, lo que hoy abajo es todos parados, mirándonos, hasta empujándonos, transpirando juntos. En Sui Generis fue todos sentados. La película lo muestra, yo aparezco sentado cantando Aprendizaje. Pero también en todo ese contexto aprendí a ser formal y cortés cortándome el pelo una vez por mes. Solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Lo que más recuerdo del recital fue justamente esa cosa así como... A García siempre le encantó la cuestión cinematográfica, le gustó como la apuesta hollywoodense. Y en aquel entonces los grupos argentinos eran en general bastante más austeros. Aparece Charly con una galera, con una barba, con un pelo más largo, qué sé yo, y saltando como un canguro arriba del piano. Pero todo sonaba de lujo. El recuerdo que tengo es que me sorprendió de que no estuvieran nerviosos. Yo estaba re nervioso, imagínate. Ellos estaban como si fueran a tocar a una fiesta, digamos, y efectivamente eso es lo que pasó. Se disfrutó mucho, fue increíble y creo que después con el tiempo se dimensionó más aún. Lo vivimos como un agasajo.
en un ida y vuelta. La banda agasajando al público y el público sintiéndose agasajada por una banda que se despedía, sin un contexto tanguero, sin las lágrimas y sin el rigor de este hecho nostálgico. Hoy quizás uno apela un poco más a la nostalgia ante la alternativa del recuerdo por 40 años. ¿Qué te queda del recuerdo de aquella noche en el Luna Park? ¿Qué me queda? Me queda un par de pantalones. Tengo ahí un par de pantalones de esa noche. ¿Y qué me queda? No sé, me queda un sentimiento de libertad, sería eso. O sea, me queda como un, no sé, como un sentimiento de qué bueno que lo hicimos, o qué bien que lo hicimos. Qué bien que esa noche empezaba y terminaba todo, ¿no? Charlie estaba en un momento muy bueno, con mucha proyección de futuro. Para mí eso es lo más importante en cualquier artista y en cualquier cosa que haga. Yo creo que había dos espectáculos paralelos, el espectáculo del escenario y el espectáculo de las 15.000 personas gritando todas al mismo tiempo, ovacionando esa salida de los músicos, ¿no? Había una fiesta, fue un show, un concierto, y como tal se disfrutó. Fueron un par de horas largas. En el final del concierto la excitación crece, es la despedida. Bueno, te parás. Era como que se armó la fiesta, que estaban todos contenidos. Fue una explosión increíble de energía, de alegría, de felicidad, pero multiplicado por 40.000. O sea, eran 40.000 voces, 40.000 expresiones de amor. Fue el comienzo de una resistencia que iba a continuar en los años siguientes, porque el rock nunca paró, porque en la época del Proceso la resistencia era artística, es decir, el mero hecho de hacer una obra de arte era plantear una resistencia en un momento de oscuridad y de censura. El evento era mostrar a los dueños del Luna Park que la gente del rock era gente. El evento era que una banda como Sui Generis llenara 2 Luna Pares, cuando lo popular supuestamente era otra cosa. El evento era que el rock and roll volviera a instalarse en lugares de privilegio, porque los habíamos perdido. El evento era que esa música que nos transformó, como tantas otras, dentro del estilo del rock, fuera un medio de comunicación y de expresión para muchísima más gente, que se contagiara de eso, que no se animaba porque en el contexto familiar era reprimida, en el contexto escolar era reprimida y en el contexto social era reprimida. Entonces ese evento nucleó infinidad de estas cosas y le mostró a toda una sociedad que lo pacato se terminaba.